Ya estamos hablando de política. Hola Susana, ¿cómo te va? ¿Qué Muy tal? buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Muchas gracias. Pequeño, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Mario? Bien. ¿Todo bien? Está bien. Bueno, Jorge Guaymás ¿Cómo le va, María? dice, llegué a los piques de un barrio. De A varios- full, ¿no? De varios barrios. De varios a full. barrios. Juane, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Bien, bien. Venimos de correr igual. De correo, qué bueno, che. Bueno, hay una gran movilización, ¿no? Con la gente. Ahora, ¿qué se le dice a la gente hoy? O sea, ¿qué es lo que pretende la gente? O sea, bueno, le falta todo en algunos lugares, ¿no? En la mayoría de los lugares hay muchos reclamos. Son como barrios privados, ¿no? Privados de de todo. luz, privados de servicios, Claro. privados de salud, hay muchos reclamos. Pero lo que estamos notando y conversábamos justamente fuera de aire, cómo está faltando conciencia ciudadana de la responsabilidad del voto y ni siquiera muchos saben qué se elige en estas próximas elecciones. Entonces, hay que tener una responsabilidad especial de docencia, de enseñarle cómo se, o sea, que hay dos elecciones el mismo día, que una es voto papel y la otra es voto electrónico. La gente todavía eso no lo entiende, no lo sabe. Sí, no lo entiende y es peligroso, ¿no? Porque en definitiva, después la gente es la que, como es lógico, le afecta en el bolsillo o en su vida diaria. Y bueno, después dice, bueno, pero ¿y esto están llevando adelante las cosas? ¿Están llevando mal? Por eso a veces hacen falta los cambios, o no, eso lo juzga la gente. Pero para eso tiene que saber qué es lo que se va a votar. Si no sabe lo que se va a votar, estamos mal, ¿no? Yo no sé por qué la confunden así. Acá hay una gran responsabilidad del sector político también, ¿no? Porque en definitiva se cambian tanto las reglas del juego que de un lado así y del otro lado así, que se iba a hacer todo voto electrónico o el voto impreso. Después que lo cambiaron, ahora acá tenemos que hacer ese más el papel. El papel complica mucho más a los partidos que no son grandes porque chicos hay que les poner complica. fiscales, hay que tener una estructura impresionante en el interior, cosas que ya estaban prácticamente desarmadas. pero Entonces nosotros beneficia a uno, perjudica a otros. ¿Vos cómo lo ves esto, Pequeño? Yo lo veo muy mal, Mario. Yo estuve caminando mucho los barrios que conlindan prácticamente con Cerrillos. Hay una franja de gente que prácticamente no son ciudadanos. A mí me impresionó. Prácticamente mujeres siempre, hombres ausentes porque están trabajando, llegan tarde, cansados, poco les importa la política y lo único que quieren es ser escuchados. Y veo que van compañeros que están haciendo política, les dejan algún regalito, les organizan algo y creen que eso es la inclusión. Y la gente toma lo que puede. Me parece que es una irresponsabilidad de la clase política impresionante. A mí realmente me escandaliza y me da mucha bronca, porque creo que si las políticas actuaran, fuesen de otra forma y los partidos se dejaran menos de pelear entre ellos y pensaran de verdad en la gente que no es el ciudadano de clase media, ni siquiera el ciudadano pobre. Hay un sector de ciudadanos que está por debajo de ese grado y yo creo que es urgente pensar en ellos. No tienen acceso a los terrenos, los he visto vivir sin cloacas, sin aguas, un montón de chicos hacinados, he visto la pobreza de cerca. Y está a 7 kilómetros de la Plaza 9 de Julio. Vos sabés que hace unos 30 años atrás, en este mismo programa, tenía un colaborador, un periodista realmente que era un lujo, Mario Casalla, que él hacía los comentarios del programa después que yo terminaba de hacer el reportaje. Y una vez dijo una frase que es muy dura, pero bueno, ya en esa época se aplicaba. Y él decía que el día que le enseñan al caballo a pensar se acaba la equitación, ¿no? El caballo llega un momento a un lugar y dice, no, yo no voy a saltar, ahora no te van a saltar, no salto. Pero para eso el caballo tiene que pensar. Y si no, obedece, o sea, tiene que saltar, salta. Entonces dice que los políticos tampoco quieren que la gente piense. O sea, no Bueno, sé. No solamente eso, Sí. yo iría mucho más allá. Yo veo que uno entra en un barrio y se da cuenta que los políticos lo que no quieren que la gente vea en dignidad. Porque hay tanta forma de poder demostrar a la gente en Salta y en cualquier parte del país que hay tantas cosas para hacer que no se entiende por qué se paga para que no se trabaje, cuando por ahí puede ser necesario en gente que no pueda trabajar. Entonces nosotros creemos que cada 4 años puedo venir a convencer a través de un clientelismo político a la sociedad en entregarle algo para pedir un voto. Y nosotros tenemos un proyecto totalmente distinto. Por eso yo digo, no acostumbro a venir a descalificar ni a hablar mal de los otros candidatos o de los políticos del momento. Lo que digo, que los gobiernos se han equivocado en pensar que la vieja política tiene que seguir adelante
Y creemos que justamente un joven, por ejemplo, que tenga la oportunidad de trabajar limpiando una plaza, construyendo una plaza, limpiando un canal, haciendo tantas cosas que en un barrio lo pueda hacer y ganar bien, seguramente cuando venga un político a llevarle un voto y a pedir el cambio de algo, le va a decir no porque tengo dignidad. Yo creo que estas son las cosas que la política tiene que dejar atrás, las malas mañas, y empezar a entender que la gente quiere vivir dignamente y una nueva política. Política superadora, con salud de verdad, no con pregonar la salud y que hoy un médico no pueda atender, no con pregonar con la salud y que hoy los chicos se tengan que enfermar en un horario de 8 a 12, de 4 a 8, porque no tengamos insumos. Entonces la verdad que hablamos de seguridad y tenemos la policía que actúa permanentemente en nuestra ciudad de una forma totalmente irresponsable, con camionetas transportando policías atrás innecesariamente, con la actitud de la policía en donde realmente sabemos quiénes venden alcohol cuando está prohibido, quiénes no, cuando tenemos realmente una policía que en vez de prevenir directamente un 911, que cuando llega tarde. Y cuando llega tarde y aparte un desconocimiento territorial. Pero te quiero agregar algo más, si me permitís, Mario. Yo creo que está bueno lo que decís de la policía, pero yo quiero trabajar por los policías, por los derechos de los policías, porque entiendo también que hay una fantasía en el poder político que cree que la policía se educa con la currícula, entonces hay que enseñarle derechos humanos, pero nunca, absolutamente nunca miran, y mucho menos los jueces, que un policía está al arbitrio discrecional de su jefe directo. Y le dicen esto justamente: arbitren medios, muchachos. Y he visto descartarse policías en un sistema en donde el Estado invierte un montón de dinero, de tiempo para transformar a un ciudadano en un policía y luego lo descarta rápidamente. Hace poco se suicidó un policía de un tiro en la cabeza. Hubo una gran repercusión en todos los medios. Se suicidó porque la policía no lo acompañó, pero de eso nadie dice nada, Mario. Sí hay un montón de gente que se escandaliza. Estoy hablando de un policía que vivía en el carril y se pegó un tiro con el arma reglamentaria. Pero bueno, hay otro policía también que con el caso de la francesa dicen que se pegó un tiro y hasta ahora no se sabe qué pasó, ¿no? Obviamente. La verdad que gracias. Bueno, a ver, espera. Pero no es un... te quiero completar la idea. Si no va a creer que claro, que No, esto es... todo bien, yo escucho decir... Me gusta Vos es la escuchar primera también. participación que tenés, ¿no? Sí. En política. ¿Y Sí, cómo sí. ves? ¿Cómo vas? No sé, para mí no hay vieja ni nueva política, yo creo que la política siempre es la misma, lo que cambia son los hombres, podemos hablar de viejos políticos o de nuevos políticos. La política siempre es la misma. Me parece que todo este tema pasa por una cuestión de educación, me parece que es lo que no se está acercando a la sociedad, primero porque la gente no tiene trabajo, obviamente, y no puede mandar a sus hijos terminar la secundaria, ni siquiera, entonces, y tampoco puede acceder a la universidad. La verdad es que me parece que Salta tiene un problema grave y que es fundamentalmente de educación y falta de trabajo. Es decir, no tenemos salarios dignos. Cuando uno agarra la tabla nacional se da cuenta que los peores salarios son los de Salta. Y así estamos en todo, ¿no? Es decir, desempleo, empleo en negro. Entonces es muy difícil que la gente en su familia la pueda organizar y pueda mandar a sus hijos a estudiar y todo lo demás. Vos hablabas del tema sobre el tema de esto que la gente no sabe qué se vota ni cuándo se vota. Bueno, yo creo que es función del Estado y función de los medios de comunicación esto. Es decir, desde los medios de comunicación también podemos hacerle entender a la sociedad qué es lo que está pasando y qué es lo que sucede, porque si no, vamos a terminar... Perdón, pero vos sabés que para que eso pase en los medios de comunicación, tiene que haber una conciencia de quién recibe el mensaje. O sea, si vos estás en un lugar explicándole a la gente cómo se vota, y en otro lado hay un programa de entretenimiento o de chimentos, y la gente está volcada ahí, por más que vos lo expliqué durante 18 horas, la verdad que no tenés ninguna respuesta. Entonces vos fijate cuáles son los ratings más importantes de la televisión argentina, y de ahí sacá cuenta cuánto le interesa a la gente la política. Ahora, tampoco podemos, creo yo, esta es mi modesta opinión, ¿no? de ponerle la responsabilidad a la gente de que tiene que saber, porque la gente está agobiada. Tiene otros problemas. Tiene otros problemas, tiene problemas que no consigue trabajo. Cuando duele la claro, panza de hambre, sí. no me importa el número que diga el INDEC
o lo que Sí. digan los políticos. Me duele la panza de hambre y tengo mi hijito que no le puedo dar la leche. Entonces, esas son las preocupaciones mucho Claro. más graves y las que vemos a diario. Entonces, a mí de verdad, a veces me preocupa cuando escucho que se hablan tanto de índices y no hablamos de las cuestiones más sensibles y más concretas que pasan, desgraciadamente, en lo más cercano ya no es que se hable de la periferia, cada vez es más la gente que está necesitando, cada vez Ahora, es perdón, más... pero vos, a ver, vos tenés una tradición política. O sea, tu Sí. papá fue un intendente muy votado, muy querido en la ciudad, y vos participaste activamente en política. Sí. Tu familia, o sea, Sí. familia Pontus igual. Ahora, ¿en qué cambió de esa época a hoy, por ejemplo? ¿En qué cambió? Justamente creo ¿Avanzamos que... o retrocedimos? No, yo creo que vamos avanzando, siempre se va avanzando cuando uno va creando conciencia. No coincido cuando se habla de la clase política o de una élite política. Justamente nosotros al partido, algunos nos acusaron de que le cambiamos el nombre, no le cambiamos nunca el nombre. El Partido Renovador de Salta sigue siendo el Partido Renovador. Lo que cambiamos fueron las siglas y somos pares. El decir pares justamente es esto, es estar a la par del otro para poder entender, ponerse en los zapatos del otro, para poder entender realmente algunas problemáticas. Hay muchas cosas que en la vida de cada uno no nos han pasado, pero cuando uno realmente tiene la voluntad de entender y la voluntad de colaborar, que eso es la política, estar al servicio del otro, puede empezar a entender y sentir un montón de otras preocupaciones. Ahora, hoy la política local pasa a través del orden local o pasa a través del orden nacional. Las dos Las cosas. dos cosas. ¿Sí? Sí, a O mí sea, no me este queda es duda. un plebiscito, por ejemplo, para el gobernador o no, y es un plebiscito o no para el presidente de los argentinos. Para las dos cosas. Para las dos cosas. Por supuesto. Nosotros tenemos un problema grave ahora, porque el gobernador de la provincia dentro de 2 años se va. Sí. Entonces quiere decir que plebiscite bien o mal, la verdad que no nos cambia mucho la realidad. Pero grave ¿O para sí? quién. ¿Cómo? Grave para quién. Para nosotros, los ciudadanos, no para él. Si él se va, No, yo creo que no, porque... no tiene que al revalidar contrario. nada. ¿o sí? Bueno, No. el plebiscito le tendría que decir al gobernador cuáles son las políticas que tiene que cambiar. Ajá. Si no, no debería estar en ese lugar. No se pregunte Al yo. gobernador, me a la parece- ciudadanía, que yo veo que- sabemos cuál Sí, es la final de agenda mandato. que queremos. Yo creo que eso abre la Tiene 2 posibilidad de años para mayor resolver participación, todavía, ¿eh? ¿no? Pero veo que hay un problema, y sobre todo en esta campaña, que la siento diferente a las anteriores, el gran vaciamiento que hay. Es lógico que es de contenidos. No sé si ideológico, pero sí de contenidos. Creo que los candidatos no se animan a hablar, por un lado, y vos lo ves en la calle cuando ves, no ves propuestas, ves escenografías. Podría ser Tinelli también quien esté ahí poniendo, ¿no?, carteles. No hay variación. No hay una idea, no hay una propuesta, porque creo que hay un miedo de arriesgar cuál va a ser esa propuesta para no ser leído. Y por otra parte hay fábricas de candidatos que echan mano a la construcción de imaginarios y creen que el imaginario es la política y es la realidad. Yo vengo de una institución educativa donde hemos discutido siempre quiénes estaban a la centro derecha y a la centro izquierda entre el imaginario y las condiciones materiales de existencia de la gente. Y creo que son las dos cosas. Si uno cree que la contienda política es solamente el mundo de las ideas, el imaginario, y salís a engañar a la gente y no ves las condiciones materiales de cómo vive la gente, creo que hay un problema. Y eso es lo que observo cuando camino a la calle, ¿no? Mira, Creo yo- que cuando sí. se piensa así la política, justamente cuando solamente es una cuestión de la coyuntura electoral, van desapareciendo. Si le preguntan al 70% de los candidatos para qué Sí. quieren llegar, no te van a saber responder. Mira, Ay, yo no tengo he visto- mucho sí, para a ver, decir de pero qué yo he quiero visto, llegar. No, yo dije al 70. Creo que estamos del lado de los 30. Bueno, lo tendrán que decir los ciudadanos. He visto trabajar en muchos años, ¿no?, a gente en la política y la respeto totalmente, más allá de todo lo que pasa en el medio y el descrédito que tiene la política, ¿no? O sea, yo creo que la política es el arte de servirle a la gente, si no, no sirve. Pero bueno, yo he visto, y esto no le voy a hacer publicidad a Guaymás porque no tengo por qué hacerlo. Yo lo he visto empezar a Guaymás, por ejemplo, trabajando en su gremio. O sea, él es un diputado gremial, ¿sí? El gremio de los camioneros no existía en Salta.
Y hoy el gremio de los camioneros, o sea, cada señor que maneja un camión, tiene su vehículo, tiene su moto, vive bien, tiene su obra social como la gente, realmente ha hecho un trabajo, él y seguramente la gente de su gremio, respetable. Entonces, tiene una base de decir, yo hice esto, que yo no sé cuántos gobiernos pueden hacerlo eso, o sea, cuántos lo pueden demostrar, y cuántos de los políticos que van, porque vos podés dar trabajo, dignificación a la gente, pero también que te crean lo que estás haciendo porque lo volcás en leyes. Sí. Ahora, la verdad que me cuesta mucho trabajo hoy poder decir que nosotros del 83 a hoy hemos aprendido mucho. Yo creo que intelectualmente estábamos mejor preparados en el 83, a lo mejor eran por los años de prescripciones que hubo, que lo que tenemos hoy. Silencio. Nosotros teníamos una Cámara de 120 diputados en ese entonces, donde se escuchaban voces brillantes realmente exponiendo, ¿no? Y había 3 partidos políticos, no sé si era mejor o peor, ¿sí? Pero vos sabías quién era quién. Hoy cuesta trabajo identificar los afiches. Vos decís, ¿con esta, con este? Pero a veces yo lo escuché tal día hablando y diciendo tal cosa. Entonces, claro, esa confusión en la gente también pesa, ¿o no? Bueno, eso es la antipolítica. ¿Cuál? ¿Lo que se está haciendo hoy? Lo que se hace hoy y que se está haciendo de algunos sectores políticos, esta mezcla de la que vos hablas, Mario, que juegan acá, juegan allá, juegan al otro lado, que pasa, esta confusión se la ha generado no la política, la gente, y en esto diciendo, el descrédito no es de la política es una herramienta extraordinaria para la democracia. El descrédito lo tienen algunos políticos, ¿sí?, que pertenecen a esa clase política. Pero curiosamente son los que siempre están, ¿no? Bueno, coincidimos. Por eso cuando... Siempre hay caras nuevas, Sí. y es bueno que haya No, pero caras indudablemente nuevas. que fueron Sí. caras Y, nuevas. y es bueno, y a veces hasta justamente es casi un riesgo cuando aparecen caras nuevas. En el caso del Partido Renovador, nuestro primer candidato a concejal es absolutamente nuevo. Es la primera vez que va por un cargo político, un cargo electivo. Y él decía, yo nunca hice política, y para mí la política, como le decía, haber estado en el emprendedurismo, haber trabajado para el turismo, significa hacer política, no desde un partido, pero es hacer política. Es lo mismo que decíamos de Jorge, desde la parte gremial uno hace política de muchas maneras mientras está al servicio de la gente. Y hay que empezar a rescatar esa forma de hacer política. Y los únicos responsables de eso somos los mismos políticos. No podemos pensar que los políticos vienen de otro lado, es de la misma comunidad. Entonces, si como ciudadanía entendemos que la política tenemos que ser todos iguales y tenemos que ser pares y que no es una cosa distinta, y que tengo el derecho de exigirle que haya un compromiso. Se habló mucho de los debates, pero cuando se debatía en el Consejo Deliberante yo sugerí, si se habla del debate me parece excelente, pero que haya una penalidad a quien no lo cumple, porque si no entramos en la demagogia que tampoco Sí, sirve. bueno, es lo que nos ha llevado a la situación a lo mejor que estamos, ¿no? Pero Bueno, los le damos, debates no sí. han sido muy útiles, No. ¿no? Lo hemos visto en Hasta ahora en no la sé. última candidatura del Por eso, presidente. porque no hay creo en una, los debates. no hay una penalidad cuando no se honestamente no cumple. creo. No, son chicanas, a ver Bueno, quién aplica mejor la Chicana chicana. y marketing, Claro, y entonces hoy no vemos sirve. lo que Por tenemos. eso, Mario, yo, Sí. con respeto, ¿no?, a Susana, que la estimo mucho, no coincido que nosotros hemos adelantado en la política, hemos caminado a favor. Yo creo que hemos retrocedido, se han perdido valores, se han perdido ética. Ya la ideología no importa esté con quién esté mientras me conviene. Y creo que debe ser fundamental entender, y sobre todo cuando nosotros, por ejemplo, y decía Mario, cuando estás en la legislatura y discutís y no tenés el mismo debate, y no podés tener ese mismo debate cuando un oficialismo marca que porque vos sos minoría, pensé distinto y argumentés porque sos un enemigo, y en 2 minutos que vos has dicho A, te dicen todo un abecedario en contra y te quieren apocar. Hay una No frase, saben perdón, entender. tenemos que ir, sí, perdón, no, pero tenemos que ir ya a los chicos que tienen preguntas para hacerle, pero yo creo que nos remontemos al año 83, 84, mire lo que le estoy hablando, ¿no? Donde el Partido Renovador era muy fuerte en la legislatura, el Partido Radical también, pero el peronismo es el que tenía los números. Entonces hay una frase famosa del Loro Yacosa, el doctor Yacosa, donde dijo, sí, ustedes pueden tener razón, pero acá nosotros les vamos a demostrar que hay 77 voluntades. Señor presidente, llamamos a la votación. Votaron 77 voluntades. No era la razón, eran las voluntades. Entonces también eso es malo. O sea, eso no servía. Pero bueno, señores, son cosas que han pasado. Se debatía, pero en definitiva el oficialismo siempre tenía la razón. Romina, estamos con vos.
Bueno, voy a retomar el concepto de conciencia ciudadana al que hacía alusión Susana Contursi para preguntarle justamente a ella si en realidad, más que conciencia ciudadana, no hace falta conciencia política, es decir, de los propios protagonistas de la política, en el sentido de que han aportado a toda esta confusión, no solamente con lo que dicen, sino también con lo que hacen. Tanto, por ejemplo, un caso puntual del Partido Renovador, creándose en su origen para ser opositor al justicialismo, que después termina aliándose, digamos, al justicialismo, ¿no son responsables en ese sentido de esta falta de conciencia ciudadana? Hay dos cosas que me parece importante contestar. Primero, cuando voy a lo que decía al principio, yo hablo de conciencia ciudadana porque no entiendo que haya una clase política. Somos todos iguales y así tiene que entenderse. Entiendo que el Partido Renovador, en su origen, efectivamente, la necesidad que existía era una voz alternativa a esas 70 voluntades. Y así surge el Partido Renovador de muchas otras ideas que se forma el Partido Renovador. Ser parte de un frente no quiere decir que uno piense lo mismo. Uno puede estar dentro de un frente y tiene la obligación de marcar los errores y aportar a las buenas ideas. Y esto, cuando vos hablabas, nosotros en el Consejo hemos estado en un momento, hemos compartido, hemos sido pares en la banca y hemos discutido mucho, pero había un diálogo constructivo. El poder en ese momento lo tenía el Partido Justicialista. Nosotros éramos minoría y sin embargo había la madurez del diálogo y no por estar en contra solamente, sino aportamos ideas, construyamos las mejores soluciones, que es lo que los vecinos nos están esperando, sin pedir de qué partido son. Bueno, hay que tener en cuenta que el oficialismo en esta provincia del 83 a hoy es el Partido Justicialista, ¿no? Porque hubo un solo gobierno que no fuera así, el gobierno de Ulloa, que en definitiva tenía las cámaras minoría y un Senado también sin participación. Por lo tanto, pasó por el gobierno el Partido Renovador, pero el gobierno en la provincia de Salta, el poder político siempre tuvo dentro del justicialismo del 83 a hoy. Distintas versiones, uno que se va, el otro que vuelve, el otro que se va y vuelve después, pero siempre dentro del justicialismo. O sea, inclusive en la municipalidad, más allá de la época de tu papá y alguna época de Víctor Abelardo Montoya, después el resto fue justicialista. Daniel Ábalos. Mi pregunta va para Jorge Guaymá por una razón sencilla. Es el único de los presentes que no formó parte en su fuerza del oficialismo urtubaicista a lo largo de estos 10 años. Entonces yo le quería preguntar lo siguiente, ya que hablamos de política. Antes se decía que un frente, una alianza, tenía que ver con conveniencias y con coincidencias ideológicas. ¿Sí? A uno le cuesta pensar de que en algún momento las coincidencias ideológicas entre el PRS y el oficialismo podían ser posibles. Las conveniencias siempre están, eso sí. Entonces mi pregunta es, ¿esas alianzas, según usted lo ve, es porque se ha superado las viejas diferencias o porque directamente se perdió la ideología y por lo tanto ya no hace falta? Que se perdió la ideología, ha venido la conveniencia de los números, los votos. Yo estoy convencido que este gobierno provincial ha marcado y ha hecho un frente que ideológicamente no tiene nada que ver con la realidad, pero lo hizo por conveniencia en los resultados electorales y lo ha conseguido, que me parece que todo lo que no está prohibido está permitido y que lo hizo con la estrategia y la voluntad de llegar a construir. No nos olvidemos, que este gobernador llegó por fuera del Partido Justicialista, que después se insertó al Partido Justicialista nuevo y después, siendo presidente, sí se ha seguido conformando un frente con partidos que no tenían que ver nada que ver con la ideología de este Partido Justicialista. Y no es que esté en contra que no se pueda conformar un frente, sino que lo que estoy diciendo, que muchas veces las políticas marcan, por ejemplo, que nosotros podemos como conductores de un gobierno o alguna institución llevar a un funcionario, que la palabra lo dice, que funcione y que sea realmente mucho más positivo para este gobierno que cualquiera otro de su propio partido. Eso es válido. Ahora, lo que no entiendo, si la crítica permanente de la ideología, de los principios, de las conductas políticas,
que no coincidía antes, hoy por una conveniencia de voto siento que conviene. Esta Bueno, es la diferencia que yo veo. hay una cosa curiosa, ¿no? Tanto en el poder provincial como en el poder municipal hoy. O sea, parece que se van los justicialistas del partido, ¿sí? Ganan por fuera y después vuelven, ¿no? En el caso de Juan Manuel Urtubey, se fue del partido y entró, una vez que era gobernador, presidente del partido, ¿sí? En el caso de Gustavo Sáenz, se va del justicialismo, gana por fuera, está bien, no se hizo justicialista todavía, pero no sé, volvió. no volvió, Siempre fue peronista. pero siempre fue peronista, o sea, en definitiva, estamos dando vueltas siempre alrededor de lo mismo. Señores, suerte para el domingo que viene. A los nuevos, que sigan con la fuerza de querer seguir trabajando. Sí, no fundamentalmente. empujando. No, trabajando. Porque la verdad que uno ha llegado a esta instancia, yo tengo 45 años de militancia, empecé a militar con Miguel Ragone en aquella época, y la verdad que cuando Miguel llegó daba gusto que haya llegado porque lo había hecho ideológicamente y respetaba su discurso y lo llevaba adelante. A partir de ahí, la vuelta a la democracia, obviamente, en todos estos frentes, ha habido frentes que se han conformado en base a programas políticos que se han ido respetando, y bueno, y hoy los frentes son por conveniencia, obviamente, y siempre pertenecen a los mismos sectores. Una pregunta cortita. Vos hacías referencia a Miguel, está hablando de Miguel Ragone, ¿no? Por supuesto. Un médico, tu abuelo, pobre, un médico del pueblo. Hoy, un pobre, ¿podría llegar a ser gobernador? Bueno, yo no diría un pobre, Miguel era un No, bueno, trabajador. puedo decir, ¿no? bueno, Es decir, era un laburante. Era un laburante. Era un laburante. O sea, tendría para hacer una campaña que Claro. vale 10 millones de Yo pongo dólares. el Claro, ejemplo exacto. de mi papá, Sí. y vos lo conocías. Sí. El papá fue senador, fue intendente, fue convencional constituyente y su primer 0 kilómetro lo tuvo a los 65 años. O sea que se puede hacer política y se puede lograr escaños justamente con la voluntad popular. Cada vez más difícil porque el marketing va exigiendo Sí, otras claro. cosas. Y se acabaron los códigos. Sí. Pero Hace mucho, el clientelismo político justamente eso es lo que nos permite. Bueno, Es lo que muy nos bien. llevó a la antipolítica, como digo. Señores, gracias por la atención de ustedes. Volvemos ya con los candidatos a senadores.